Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. A lo largo de la historia, las mujeres han sido protagonistas silenciosas, pero fundamentales, en los grandes movimientos que han transformado a México. Durante la lucha de independencia, muchas arriesgaron su vida, su libertad y su reputación, no solo como mensajeras o enfermeras, sino también como estrategas, organizadoras y líderes, aunque pocas veces fueron reconocidas públicamente. Nombres como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez o Gertrudis Bocanegra nos hablan de mujeres valientes, pero detrás de ellas hubo muchas anónimas, invisibles, que también hicieron historia. Y no solo en la independencia, a lo largo del tiempo las mujeres han jugado un papel esencial en los movimientos sociales, en la educación, en la cultura y en la defensa de los derechos humanos. Han sido tejedoras de memorias, de identidad y de resistencia. Hoy abrimos este espacio para hablar justamente de eso, del papel que han jugado las mujeres en la construcción de nuestro país y cómo su presencia sigue transformando la historia que vivimos cada día. Buenas tardes, soy Rocío Ortiz y les doy la bienvenida con mucho gusto a Mujeres Transformando Zacatecas, un espacio donde reconocemos y celebramos el trabajo, la trayectoria y el impacto de mujeres que están generando un verdadero cambio en nuestro estado. Gracias por acompañarnos a través de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM, en canal 24.1 de televisión abierta y en nuestras redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Hoy, 16 de septiembre, le invitamos a que se quede con nosotras. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada muy especial, la doctora Emilia Reséndez, una mujer con una destacada trayectoria académica, autora de múltiples publicaciones y merecedora de diversos reconocimientos a nivel nacional. Su trabajo ha dejado huella en la educación, la investigación y la construcción de pensamiento crítico. Vamos a conocer algo sobre ella a través de la siguiente semblanza. Doctora Emilia Reséndez Guerrero, licenciada en Historia, maestra en Filosofía e Historia de las Ideas, doctora en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, docente investigadora de TC en el doctorado en Estudios Novohispanos, Universidad Autónoma de Zacatecas, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 Perfil PRODEP, integrante del Cuerpo Académico Consolidado Imágenes y Discursos de la Modernidad, conferencista y ponente en congresos locales, nacionales e internacionales, con temas relacionados con sus líneas de investigación, la Compañía de Jesús en Zacatecas, Historia de las Mujeres y Perspectiva de Género e Historia de la Prensa en Zacatecas. Es integrante de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII y de la Red de Enseñanza de la Historia. Ha publicado ponencias y artículos en revistas y memorias nacionales e internacionales. Ha publicado 9 libros individuales y coordinado 12 colectivos. Acreedora en 2010 al reconocimiento Mujeres que abrieron camino por el INMUSA, reconocimiento por su producción escrita en pro de las mujeres por CEMujer en 2017. Galardonada en 2017 por el Gobierno del Estado de Zacatecas con la Medalla al Mérito en Investigación Histórica. En 2021, la Universidad Autónoma de Zacatecas le entregó uno de sus máximos reconocimientos, el reconocimiento al Mérito Académico, por su labor docente y de investigación. Sus últimas publicaciones son Zacatecanas en el devenir de la historia, siglos XVIII, XIX y XX. Memorias de papel, prensa y sociedad zacatecana a 2 siglos de distancia, 1825-1931. El feminismo en Zacatecas, entre la lucha social, la academia y la conciencia colectiva, 1969-1989. Doctora Emilia Reséndez Guerrero, una mujer que con sus conocimientos transforma e impulsa a nuestro estado.
Bienvenida, doctora Emilia, gracias por estar con nosotros en este programa. Es un placer tenerla con nosotras porque muchas veces la historia oficial deja en segundo plano, deja de lado un poco la presencia y el papel de mujeres que estuvieron presentes en la independencia y en otros grandes movimientos sociales de nuestro país, así como culturales también. Y desde su experiencia nos va a dar mucho gusto conocer este trabajo que ha estado realizando para justamente identificar a esas mujeres, a esas luchadoras en estos procesos. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rocío. Muy buenos días al auditorio que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este día para compartir un poco de justamente las investigaciones que he venido realizando pues desde hace mucho, hace más de 20 años, para visibilizar a las mujeres de estos tiempos del siglo XX, del siglo XIX y por supuesto pues a las mujeres de finales del siglo XVIII. Pero en esta ocasión pues hablaremos de las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia, que realmente fue una verdadera revolución. Fue una revolución porque la palabra revolución significa cambio y lo que se buscaba en 1810 era cambiar el sistema político, social y económico y acabar con todas las grandes desigualdades sociales que afectaban a la mayor parte de la población y específicamente a las mujeres. Sí, por supuesto, y es esencial visibilizar esta participación de las mujeres porque se transforma la sociedad, es un antes y un después de la independencia. Platíquenos por qué cree que sea relevante saber de esta participación de las mujeres y pues tenerlo claro en este contexto de festividades de este día, ¿por qué es necesario verlas? Es necesario verlas porque las mujeres han sido tan importantes como los hombres en los cambios que han ocurrido, sobre todo en las revoluciones. Las mujeres fueron muy solidarias en el movimiento independentista y yo creo que si no hubiesen participado hombro a hombro y casi en el mismo porcentaje que los hombres, pues el movimiento independentista no habría prosperado. Si solo los hombres hubiesen ido a la guerra como antes se creía, ¿verdad? Pues no eran suficientes para enfrentar a un poder que tenía las armas, mientras que un grupo numeroso de hombres solos, con palos armados como iban, pues no habrían podido hacer nada. Las mujeres fueron decisivas en reforzar tanto el espíritu de los hombres que estaban en la lucha, como en tomar las armas, como en hacer la alimentación, como en socorrer a todos los que eran heridos, como en llevar mensajes, en fin. Hablaremos con más detalle quizá de cada una de estas actividades. Claro que sí, y bueno, a mí me gustaría antes de avanzar recalcar que todas estas investigaciones y todo esto que nos va a compartir está ya documentado en una publicación que las personas interesadas pueden acceder a él. Se llama el libro Mexicanas al Grito de Guerra y pues me gustaría que antes de iniciar sobre su contenido nos platicara un poquito de qué la motivó a escribirlo y cuál es el sentido que le da a esta narrativa que tiene este libro. Bueno, pues el libro se titula Mexicanas al Grito de Guerra, las mujeres en las revoluciones sociales, porque precisamente es darles su justo valor a las mujeres. El himno nacional dice mexicanos, no podría decir mexicanos y mexicanas porque se escribió en el siglo XIX en un sistema patriarcal en el que hombres y mujeres estábamos incluidos en la palabra humanidad o en la palabra hombre. Pero como eso ha venido cambiando en el siglo XX, pues muy justo es que ahora hablemos de mexicanas al grito de guerra porque también ellas dieron el grito de guerra. Y bueno, este libro ya tiene su tiempo, se publicó en 2012 y fue el resultado de un proyecto que elaboramos para la conmemoración del bicentenario de la independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana. El objetivo era pues rescatar los nombres de las zacatecanas que participaron en ambos movimientos. Pero revisando los fondos del archivo
histórico del estado de Zacatecas, que es tan importante, pues encontramos poca información y recurrimos al Archivo General de la Nación, ¿verdad? Y nos encontramos con que, bueno, pues allá había como una información complementaria y el resultado de esa investigación, pues fue este libro, que se publicó desde 2012, pero que pues cada vez que que conmemoramos tanto la independencia como la revolución, es oportuno volver a él, porque pues todo trabajo que hacemos, cuando lo miramos a distancia, podemos enriquecerlo, podemos aumentarlo, podemos mejorarlo. Por supuesto, y justamente me gustaría saber, a la distancia, ¿qué puede usted compartirnos de que aporta a la historiografía un trabajo como este? Porque está visibilizando cosas que pasaron muchas veces por nuestra historia oficial sin detenernos en esas, a lo mejor, historias muy cotidianas o muy comunes de las personas que vivieron este proceso independentista o la Revolución Mexicana, y que de alguna manera pues está dejándonos claro que hay mucho que no se habló en esa historia oficial. Sí, definitivamente, ¿verdad? El objetivo del libro es precisamente visibilizar a las mujeres, ya que conocemos a los principales héroes de la independencia, como también conocemos a estas mujeres que tú mencionaste al principio, Rocío, que nos las presentaron desde que estábamos en la primaria: Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra, pero detrás de ellas hay muchas otras mujeres. Conocemos también a la Güera Rodríguez, ¿verdad? Porque sabemos que era una mujer muy guapa, que tenía recursos económicos y que pasó a la historia como la amante de Agustín de Iturbide. Pero el papel de las mujeres en la independencia fue muy variado. En primer lugar, fueron muy importantes estas mujeres que ya mencionamos, porque ellas eran mujeres que tenían recursos económicos, que tenían acceso al poder, porque, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez era esposa del corregidor de Querétaro, y ella pudo haberse quedado en una posición muy cómoda de decir: mi esposo es el que gobierna, yo no tengo por qué involucrarme en esto. Pero el gran valor de estas mujeres es que se involucraron porque veían las enormes desigualdades que había. Por lo regular, las mujeres que eran de origen criollo, o sea, españolas nacidas, hijas de españoles nacidas en la Nueva España, que tenían recursos económicos, podían haberse quedado en el estatus de la comodidad. Sin embargo, estas mujeres que eran letradas, que estudiaron, ¿verdad?, pues se dieron cuenta que había un sistema muy injusto y que ellas de alguna manera podían aportar para que esto cambiara. Entonces, desde pronto podemos decir, se involucran en estos grupos que figuraban como grupos literarios, pero que en realidad estaban proponiendo un cambio radical en lo que estaba sucediendo en la Nueva España, aprovechando la circunstancia de que Napoleón había invadido España, de que el rey estaba prisionero, de que había como un vacío de poder. Acá en la Nueva España, los criollos que estaban inconformes porque habían sido desplazados por los nuevos peninsulares que habían llegado, pues dicen: este es el momento oportuno para separarnos de España. No pretendían separarse totalmente de la corona, simple y sencillamente querían un sistema más justo para todos, ¿verdad? Y sí terminar con todas las podemos decir, injusticias que reinaban en este territorio. Y entonces las mujeres, conscientes de eso, se van a unir. Y estas mujeres que tenían recursos económicos van a favorecer, por ejemplo, Josefa Ortiz de Domínguez favorece que en su casa se hagan las reuniones. Y pasó a la historia como, la mujer que estaba detrás de la puerta o que estaba escuchando, como la mujer que hace a lo mejor por un chisme, se entera. No, es que estaba atenta. Y si ella no hubiese estado atenta y no hubiese tomado la decisión de mandarle decir a Allende y Hidalgo que habían sido descubiertos, si no lo ha hecho, pues les había sucedido lo que a los anteriores conspiradores: fueron a dar a la cárcel y no hubo nada. Pero oportunamente ella decide, ¿verdad?, mandar decir. Entonces, son mujeres que tomaron decisiones importantes en momentos estratégicos, y eso es lo que tenemos que resaltar. Que tomaron las decisiones y que, a pesar de tener una situación económica holgada, ellas decidieron involucrarse. Sí, qué interesante esto que nos está mencionando, doctora, porque sí cambia el contexto, porque así como lo menciona usted,
con esa decisión, ese actuar rápido, salvó el movimiento. O sea, entonces muchas de las veces no se ve qué magnitud de participación pudo tener la mujer en esos momentos. Y bueno, estamos hablando de un grupo muy pequeño de mujeres criollas, pero una vez que inicia el movimiento armado, las mujeres se fueron juntos con sus hombres a la revolución y se llevaron a los hijos en algunos casos, en otros los dejaron, ¿verdad? Y el papel las actividades que ellas van a realizar son múltiples. Tenemos una lista de 28 mujeres que empuñaron las armas y que inclusive encabezaron pequeños ejércitos en diferentes regiones del país, por ejemplo, en el territorio de la Nueva Galicia, que abarcaba Guadalajara y una parte del territorio zacatecano del norte. Ahí hay mujeres que tomaron las armas y fueron a la guerra. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujer, Manuela Medina, que en Tasco forma un ejército mixto, no solamente de mujeres, pero lo comanda ella, y justamente era la única mujer indígena, porque además en cada sección que participaron se caracteriza por el origen étnico. Por ejemplo, todas las mujeres que tomaron las armas eran mestizas y unas cuantas indígenas, y no había criollas, porque las criollas pues se quedaron en su casa, porque los hombres criollos son los que cabezan el movimiento. En el caso de las mestizas y las indígenas van juntos con los hombres, y aquellas mujeres valientes que se atrevieron, ¿verdad?, no solo a tomar las armas, sino a comandar un ejército, como este caso de la comandanta en Tasco, que luego fue herida y que luego fue fusilada. Sí, definitivamente es muy interesante esto que nos ayuda pues de alguna manera a ver esa diferente participación que pudo tener la mujer de ese entonces, porque pues regresamos a estas condiciones de que la educación no se les permitía a las mujeres todavía en esos momentos, en que era pues muy difícil comunicarse, hacer una organización. Entonces echan mano pues de lo que tenían a su alcance, ¿no?, claro, para participar aquí. El papel de mensajeras fue también muy importante, porque pues ellas escondían los mensajes en sus enaguas, en su blusa, ¿verdad? Y se atrevían a cruzar las líneas de los insurgentes para ir al bando realista, para enterarse en ocasiones de qué sucedía. También ejercieron el papel de seductoras, y eran seductoras, mujeres jóvenes, quizá guapas, no lo sabemos, ¿verdad?, pero mujeres jóvenes que trataban de seducir a los realistas para que se cambiaran al bando de los insurgentes, o bien en ocasiones para que les permitieran como asomarse a su organización, a la organización del grupo realista, para luego venir con los insurgentes y decir dónde estaban los puntos por donde se podía atacar, por donde se podía llegar. Entonces el papel de las mensajeras también fue muy importante, como lo fue el de las enfermeras. Los hombres se ocupaban de las armas y herían a algunos, y pues ahí se quedaban tirados. Y son las mujeres las que históricamente se atendieron entre ellas y sabían de herbolaria, sabían de medicamentos, sabían de curaciones, y gracias a eso también muchos hombres pudieron salvarse. Entonces, las actividades que realizaron, los roles que ejercieron fueron muy diversos y fueron muy importantes, porque ¿qué habría pasado con todos los hombres que estaban luchando y no tenían comida? ¿Qué habría pasado con todos los hombres que estaban luchando? Los que se quedaban heridos, pues ahí déjenlos, no hay quien los cure, ¿verdad? Entonces, todas esas tareas que fueron realizando las mujeres fueron de mucha importancia, y pues no habían sido consideradas hasta en los últimos años. Justamente cuando fue el bicentenario de la independencia, se hicieron muchos trabajos de investigación, y creo que a partir de ahí la figura de las mujeres ha sido muy valorada, y se escribieron muchos libros regionales sobre el papel que jugaron las mujeres. Sí, y bueno, además de estas mujeres, pues que reconocemos la mayoría porque estuvieron en nuestros libros de texto desde la primaria y que son reconocidas, y qué bueno que se reconoce su actividad, su valor, su decisión, su determinación. En este libro recoge historia de alguna otra mujer que también nos pudiera comentar. Bueno, pues hay una clasificación con nombres de, por ejemplo, estas 60 mujeres
28 mujeres que empuñaron las armas y que en algunos casos comandaron un ejército. Hay cuadros donde vienen los nombres de las mujeres, el grupo étnico al que pertenecían, en qué fecha participaron, en qué etapa del movimiento independentista, porque como sabemos la independencia, bueno, pues se dividió en etapas. Estuvo la etapa de iniciación con Hidalgo y Allende principalmente, la etapa de organización que fue la más decisiva o más importante con José María Morelos, con Rayón. Y luego tenemos la larga etapa de resistencia de la guerra de guerrillas con Vicente Guerrero, con Pedro Asensio, con la avenida de Javier Mina, el español que vino a apoyar a los novohispanos, y luego la consumación. En cada una de estas etapas tenemos diferentes mujeres que participaron. Entonces hay una lista en el texto de estas mujeres, y cuando los documentos nos lo permitieron, recreamos las historias, porque justamente como las mujeres no eran importantes, ni siquiera estaban sus nombres en muchas ocasiones, menos iba a haber datos sobre ellas. Por ejemplo, tenemos el caso de Gertrudis Bocanegra, que sí tenemos varios datos porque fue una mujer muy importante en el movimiento. Ella se queda en casa cuando se van su hijo y su esposo a la guerra, y cuando son asesinados o cuando son fusilados, ella decide participar en el movimiento. Se une a un grupo llamado Los Guadalupes, que fue un grupo muy importante, muy decisivo en el movimiento independentista, y entonces se convierte en una mujer líder. Es tan destacada que fue hecha prisionera y fue la única mujer fusilada en todo ese periodo. La mandaron fusilar por considerarla una mujer peligrosa. Entonces de ella se han hecho varias biografías, tenemos datos, pero entonces a veces cuando queremos recrear la historia de una mujer o de las mujeres, pues solo podemos hacer retazos de vida, porque no encontramos dónde nacieron, qué más hicieron, ¿verdad?, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, encontramos los nombres de 8 mujeres que participaron en el movimiento independentista, y pues pudimos recrear cómo participaron, cómo se vieron afectadas por la guerra, ¿sí? Pero no pudimos, por más que anduvimos indagando a ver si en el archivo parroquial había datos sobre su nacimiento, sus padres, para hacer una biografía más completa, pues no siempre lo encontramos. Sí, definitivamente nos podemos imaginar que muy apenas sus nombres, y a veces con un solo apellido, nada de direcciones, a lo mejor tal vez por seguridad, pero muy difícil seguir esos rastros. Lo interesante es que de alguna manera hay documentos que nos ayudan a saber en general de estas participaciones que estuvieron las mujeres zacatecanas presentes en este movimiento independentista, y que pues gracias a toda esta energía femenina se complementó un movimiento como este. Claro, efectivamente es muy importante hablar de esa energía positiva, positiva en el sentido de no nos vamos a quedar aquí, vamos a avanzar y vamos a tratar de llegar hasta el final. Y bueno, si bien el final de la independencia se consuma 11 años después que inicia el 16 de septiembre de 1810, y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Y en realidad, pues al final podemos decir que se logran los objetivos de los criollos, que era hacerse del poder. Porque en el transcurso de estos 11 años, ¿verdad?, la guerra pasó por muchas fases, y entonces tenemos pues que al culminarse, pues los acuerdos que se firman son entre varones, ¿sí? Pero que las mujeres están todo el tiempo presentes ahí en cada una de las etapas. Pudimos recoger nombres de mujeres que estuvieron en cada una de las etapas y cuáles fueron sus acciones. Sí, qué interesante. Doctora Emilia Reséndez, ¿y qué características o cualidades, estrategias destacaron las mujeres durante este proceso, este movimiento? ¿Podemos hablar cuando inicia o de todo este periodo que nos menciona? Bueno, tanto como estrategias podemos decir que no las podemos considerar como estrategas, porque ellas no tomaban las decisiones. Efectivamente, iban con el ejército, acompañaron a los hombres en todo momento, pero pues no tuvieron como demasiado acceso más que las primeras,
que son José Ortiz de Domínguez, que podemos hablar de esa estrategia de haber, en el momento oportuno, haber avisado. De Leona Vicario, que escribió mucho tiempo en el periódico de su esposo Andrés Quintana Roo, para ir dando cuenta era una estrategia de cómo iban los avances, y no se desanimen porque estamos avanzando, porque estamos. De Gertrudis Bocanegra, como esta mujer que fusilaron a mi esposo, a mi hijo, pero no me cruzo de brazos, ahora participo de lleno y me convierto en mensajera y me arriesgo. Son estrategias, es tener la valentía de estar ahí. Como Ignacia Rodríguez, que se puede pensar, la Güera Rodríguez, que se puede pensar que muy cómodamente, ¿verdad?, estaba ahí como esperando que Allende llegara. No, ella se vio también involucrada como sospechosa, la mandan a investigar y generó muchos recursos económicos para sostener al ejército insurgente. Entonces, esta es otra estrategia. Tengo dinero, no puedo ir al frente, pero puedo financiar, ¿verdad? Entonces va a financiar. Estas son las diversas estrategias que las mujeres con recursos implementaron. Las mujeres que no tenían recursos, bueno, pues no fueron estrategas propiamente dicho, pero iban ahí para todo lo que se fuese ofreciendo, ellas estar animando, sí, y haciendo y caminando a la vez que los hombres. Sí. ¿Cómo pudiéramos de alguna manera hacer un balance general de la participación de las mujeres en este movimiento de independencia de México? Yo creo que si las mujeres no hubiesen participado, otro habría sido el curso de la independencia. Yo creo que no se habría logrado. Definitivamente, las mujeres podemos decir, quizá haya a quien le parezca como exagerado decir que ellas pusieron el 40%, si lo ponemos en porcentajes, que ellas pusieron el 40% para que el movimiento no muriera, para que el movimiento subsistiera, para que el movimiento llegara a su fin. Entonces su aportación fue grande, fue valiosa, y qué bueno que en el transcurso de todos estos años que hemos tenido oportunidad de ir documentando esa participación, de que las nuevas generaciones se enteren y vayamos dando el justo valor a hombres y mujeres en este proceso que nos llevó a ser un país independiente. Sí, definitivamente es muy interesante todo lo que nos está compartiendo en este programa pues especial por el Día de la Independencia. ¿Qué les parece si vamos a hacer una breve pausa? Al regresar vamos a seguir dialogando con este tema de las mujeres en la independencia, en la historia, su impacto en la transformación social. Ya volvemos. En un momento continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mujeres Transformando a Zacatecas. Continuamos con esta interesante charla con la doctora Emilia Reséndez sobre el legado y la fuerza de las mujeres en nuestra historia. ¿Qué le parece, doctora, si nos comparte para las personas que están interesadas tanto en esta charla como en la publicación, porque usted rescata a algunas mujeres zacatecanas que estuvieron presentes en este movimiento? Bueno, pues el objetivo del libro era precisamente rescatar los nombres de las zacatecanas. Cuando inicié la investigación creí que iba a encontrar muchos nombres. Entonces, bueno, revisé en el Archivo Histórico de Zacatecas el Fondo de Infidencias e igualmente en el Archivo General de la Nación, y pues me encontré con la sorpresa de que no hubo tantas mujeres en Zacatecas que participaran en el movimiento independentista. Solo encontré 8 nombres de mujeres, y esas mujeres también pertenecían, casi todas fueron criollas, o sea, españolas, nacidas aquí en la Nueva España, y por supuesto sus esposos también eran criollos y estaban involucrados en el movimiento independentista, pero ellos se fueron y ellas se quedaron a hacerse cargo de la familia. Y no encontramos un solo expediente, bueno, encontré solo un expediente donde están juzgando a la mujer, una mujer llamada María Dolores Beltrán, que tenía como sobrenombre Bambolele. A ella la hacen prisionera porque es acusada de andar con un hombre casado, pero también de ser partidaria de los revolucionarios.
Entonces la hacen prisionera y de ella sí está un juicio más o menos detallado en el cual ella explica que efectivamente era partidaria de la causa insurgente, que se unió a un ejército que andaba por Saltillo, pero que en realidad ella lo que se dedicaba era a cantar y a bailar. Y que entonces, como los revolucionarios estaban pues tan cansados, tan estresados y tan todo, ella lo único que hacía era pues darles un rato de relax, de placer, y que pues no tenía nada más de qué acusarla, pero que posteriormente ella decidió dejar el movimiento, consiguió su indulto y presentó su documento en donde fue indultada por las autoridades, se regresó a Zacatecas y dijo, no estoy más en eso, ¿verdad? Pero esto es un caso muy interesante, muy detallado que encontré, porque son muy pocos los expedientes que se dirigen directamente a la mujer, que juzgan a una mujer. Los otros 7 nombres de mujeres los encontré en los expedientes de hombres que fueron acusados de infidencia en Zacatecas. Los franciscanos fueron muy partidarios del movimiento independentista y tenían como relaciones y amistades. Entonces tenemos el caso de una mujer llamada María Josefa Ortega, que fue acusada de esconder debajo de la escalera de su casa a un franciscano que era partidario del movimiento independentista. Entonces también la juzgan, la torturan, pero porque además era esposa de un caudillo que se había ido a Juchipila a dirigir un pequeño ejército. Entonces más bien lo que querían era pues que ella diera la información sobre el padre Saavedra, que también era muy importante aquí en Zacatecas y que hacía propaganda y invitaba a los hombres a que se unieran al movimiento. Hay que decir que en Zacatecas el movimiento independentista nunca llegó directamente, no afectó, no hubo un enfrentamiento entre los realistas y los insurgentes. Los insurgentes llegaron, pero no les permitieron entrar, se quedan en Guadalupe, en el convento de los franciscanos. Ahí convencen a Iriart de que pues no entre a la ciudad, no la destruya, que no vale la pena. Y entonces todos los que quisieron participar en el movimiento independentista o se fueron con Iriart, que llevaba por el rumbo de San Luis Potosí, o se fueron a los cañones de Juchipila, porque en la Nueva Galicia sí prendió muy fuerte el movimiento independentista. Entonces también allá hay otro estudio sobre las mujeres que participaron en la independencia en la región de los cañones. Participaron más porque allá sí se dio muy fuerte el movimiento, no tanto en la ciudad de Zacatecas. Entonces a esta mujer, María del Carmen Ortega, pues sí que la torturaron, la llevan prisionera, mandan llamar a todos sus vecinos para que declaren si es que han visto que hay gente entrando y saliendo de su casa, si han visto al marido, y finalmente la dejan libre porque pues comprueban que no, que efectivamente no era culpable, no sabía nada. Ella negó siempre todo, como hacían todos los que eran tomados prisioneros y juzgados de infidencia, todos negaban no saber nada. Entonces las mujeres siguen esa pauta y ella dice no sé nada. Como no le pudieron comprobar nada, pues la dejan en libertad. Entonces así tenemos los casos de estas mujeres, de ciertas mujeres, 7 que participaron. Todas están en el expediente de algún hombre y todas es porque o su esposo era caudillo o se las acusaba de que escondieron a los insurgentes. Sí, pues yo me puedo imaginar que era, yo creo que esa lealtad, ¿no? Con su gente, con sus familias, con estas condiciones de injusticia que estaban ya sobrepasándose sobre los mexicanos, que las hacen participar y respaldar, esconder, alimentar, apoyar a todos estos ejércitos. Efectivamente es un movimiento de solidaridad, como vemos ahora, hoy en día, a las mujeres buscadoras, ¿verdad? Que son principalmente mujeres, no son tanto los hombres, porque pues las mujeres siempre han estado solidarias con las causas de los hombres, con las causas que tienen que ver con el bienestar de la familia, con las causas que tienen que ver con la humanidad en general. Sí, definitivamente muy interesante todo esto que va descubriendo al encontrar estos expedientes, al cruzar esa información con la que se tiene tal vez en el obispado, todo lo que de alguna manera le ayuda a tener como certeza de lo que va encontrando de estos hallazgos. Y bueno, pues me gustaría que también nos compartiera
como investigadora, como docente, ¿qué representa para usted estar llevándole a nuevas generaciones de estudiantes, a más investigadores en formación, pues estos hallazgos, estas historias? Pues yo creo que la investigación está muy ligada a la docencia. Y bueno, yo primero fui docente muchos años, sin ser todavía investigadora. La docencia justamente me llevó a la investigación, este deseo de superación, de querer saber más, de que pues no me contento con esto que ya aprendí, ¿verdad? De ir a otro libro y qué dice un autor, qué dice otro autor, y de compararlo y decir, bueno, yo puedo hacer lo propio, y de estar pues cursando una maestría, formándose uno, ¿verdad? Pues uno ama sus temas, ama lo que está haciendo. Yo creo que no hay labor más importante que la de ser docente. La docencia nos enriquece enormemente porque uno aprende de las alumnas, de los alumnos. Ellos vienen con novedades, a veces nos hacen preguntas, nos cuestionan que en el momento ni siquiera sabemos resolver, pero podemos decir, bueno, espérame, lo investigo, ¿sí? Entonces la docencia es un ámbito riquísimo. Y la investigación igual, uno puede pasarse horas y días en los archivos, y días en los que a veces no encontramos nada y a uno se va desalentado, pero luego días en que pronto uno encuentra la riqueza en un documento que le permite reconstruir una historia. Como muy bien lo dijiste, no podemos reconstruir una historia a veces con un solo documento. Tenemos que buscar aquí y allá para poder armar una historia. Son como rompecabezas, pero es sumamente apasionante, interesante. Y bueno, pues justamente uno investiga y tiene un conocimiento a lo mejor muy pequeño, nuevo, y no es para quedárnoslo, es como para llevarlo a los demás. Y luego uno se encuentra también con mucha información que dice uno, la vida no me va a alcanzar para hacer todo esto. Entonces, pues tengo una alumna, tengo un alumno, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, aquí está esta información en el archivo tal, en esto, y entonces se va tejiendo una cadena muy solidaria, bonita, podemos decir, productiva, sí, en la que se van formando nuevas y nuevos investigadores. Y yo creo que nunca nos hacemos pues antiguos viejitos o viejitas si estamos en contacto con el conocimiento y con las nuevas generaciones, sí, porque hay un gran intercambio. Ellos tienen muchas preguntas que hacernos y nosotros tenemos respuestas, pero no todas. Sí. Y entonces si no tenemos todas esas respuestas, pues nos genera nuevas inquietudes. A buscarlas. Entonces, a buscarlas. Entonces hay una retroalimentación muy importante entre una generación y otra, o entre varias generaciones y las nuevas que van llegando. Sí, por supuesto. Doctora, ¿y cuál sería el mayor reto que ha enfrentado en este proceso de investigación y de enseñanza? Pues de enseñanza yo creo que ninguno, ninguno. Pues cuando daba clases en las preparatorias, los adolescentes a veces es muy complicado y uno tiene muchos grupos y a veces pierde un poco la paciencia. Entonces como que era un reto tener la paciencia suficiente para atender todos los días a 250 alumnos o cerca de 300, porque los grupos eran numerosos. Cuando uno ya se va a otro espacio como es el doctorado, que ahí dure 24 años en un doctorado, son adultas que van interesados en su tema y que pues no hay trabajo, hay intercambio, hay enriquecimiento. Y un reto pues en la investigación es cuando uno dura muchos días en el archivo y no encuentra un dato que uno sabe que está buscando y que no lo encuentras y que dice uno, ay no, pues ya voy a dejar este tema. Pero yo digo, lo he dicho siempre, que los temas nos siguen o nosotros los seguimos, y que cuando nosotros queremos hacer algo, en algún momento la información llega. Por lo menos yo he tenido la fortuna de que así sea. Muchas historias que he reconstruido, los documentos me han llegado antes y ahí se quedan porque no tengo todavía el tiempo para trabajarlos y los trabajo luego. Pero otros que los he buscado ansiosamente y que no llegaban, y cuando ya dije, bueno, ahí los tengo un ratito, luego encuentro el documento. Entonces es cuestión de paciencia, sí, de perseverancia. La perseverancia es sumamente importante. Sí. Entonces es disciplina también. También, sí, pues qué bien que la mayoría de estas cosas que le gustan, le apasionan, se han concretado y se han publicado para que más personas las conozcamos. Me gustaría que nos compartiera también de esta experiencia como mujer,
dedicarse a que se vean las historias de otras mujeres y en este marco de las luchas sociales? Pues yo creo que eso es muy importante, que las mujeres seamos solidarias con otras mujeres, que compartamos lo poco o lo mucho que sabemos en todos los ámbitos. A mí me gusta mucho este programa, siempre que puedo lo escucho, no lo veo porque a esta hora no puedo ver televisión, pero en el celular, en ocasiones cuando uno está pues en su cubículo, en el trabajo, puede uno poner el celular y allí estar viendo el programa. Y a mí me encanta este programa porque a él han traído tantas mujeres que hacen cosas muy importantes, otras mujeres que hacen cosas que parecen tan pequeñas pero que son tan indispensables para la vida cotidiana, para que todos funcionemos. Otras mujeres que son verdaderas artistas haciendo aparentemente pequeñas cosas, pero que impactan. Y bueno, todas las mujeres que se dedican ahora que son psicólogas, que son tanatólogas, que son educadoras, que se dedican a dar atención psicológica a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Entonces, a mí me parece que este programa es importantísimo, muy, muy adecuado y que debería de pasar en la mañana y en la tarde, porque yo lo he comentado con algunas conocidas que trabajan por las mañanas y no tienen la oportunidad de... Lo bueno es que se queda y uno lo puede ver posteriormente. Sí. También eso es muy importante. Entonces creo que programas como este, yo las felicito porque Gracias. Lo han mantenido y lo han enriquecido y es para que todas las mujeres podamos venir y hacer visible lo que estamos haciendo y nosotras mismas lo valoremos y por supuesto la sociedad en la que incluimos a los varones, a los hombres. No es cosa nada más de nosotras las mujeres, es cosa de toda la sociedad. Valorar lo que hacemos las mujeres, como se ha valorado siempre históricamente todo lo que han hecho los hombres. Sí, pues le hacemos llegar sus felicitaciones a la productora Selene Salas. Sí, por favor. Porque está siempre empeñada en traer sobre todo a quienes están aportando, siendo un ejemplo para otras mujeres y nos ayuda mucho. Sí. Así es. Doctora, y regresando un poquito al contenido de este libro, Mujeres al grito de guerra, ¿qué nos puede platicar de sus hallazgos sobre historias de mujeres que ya participaron en la revolución? ¿Qué cambió para las mujeres en un siglo? ¿Qué cambió? Me preguntaste al principio y no lo contesté y es importante. Al principio me preguntaste, ¿qué cambió para las mujeres después de que termina la revolución? Con mucha tristeza lo digo que no cambió nada, porque una vez que la independencia se consumó, las mujeres dijeron, ya terminamos, vayan a su casa, quédense en su casa. Lo que sigue es discusión de los hombres. Discutir qué forma de gobierno vamos a tener, si una monarquía, si una república central, si una república federal, que si vamos a tener una constitución. Ustedes no están preparadas para estar ya aquí, somos los hombres los que vamos a decidir. Y entonces en un siglo las mujeres no cambió gran cosa lo que ellas pudieron haber ganado. A mitad del siglo, cuando se hace la otra gran revolución, que es la guerra de reforma, la revolución de la reforma liberal, es cuando las mujeres empiezan a ganar porque se abren los espacios para que entren a la escuela, que se eduquen. Eso es lo que se fue ganando en todo el siglo XIX, el que las mujeres pudieran acceder a la educación y por lo tanto pudieran empezar a escribir, por lo tanto leyeran, por lo tanto conocieran sus derechos. Por supuesto que estamos hablando de una élite muy pequeña, pero bueno, así fue como se inició. Para llegar al porfiriato, en un momento en el que la profesión de maestra, de profesora, es una profesión muy apta para las mujeres. Entonces, todas las que quieran ser profesoras, pásenle, ¿verdad? Porque pueden hacerlo, ya que su naturaleza está para atender niños, está para atender a los otros. Y bueno, fue una oportunidad que las mujeres dijeron, la tomamos. Y para entonces muchas mujeres ya estaban publicando revistas, ya estaban escribiendo en los periódicos, ya estaban haciendo otro tipo de tareas. Entonces, ese es el beneficio. No fue inmediato, no fue que se les permitiera entrar a elaborar las leyes, pero sí que el acceso a la educación les dio esta gran oportunidad que luego veremos cómo cristaliza ya en la revolución, cómo la intervención de ellas ya va a ser en otros ámbitos mucho más importantes y cómo ellas van a tener conciencia de decir, tenemos y queremos que se nos respeten también nuestros derechos.
y van a enarbolar causas muy propias y van a decir, esto lo pedimos las mujeres para las mujeres en el movimiento revolucionario. Entonces, aparentemente, por lo pronto no hay una ganancia, por lo pronto nada cambió, pero pues en el transcurso del siglo XIX vamos a ver todos estos cambios y estas transformaciones que se van dando paulatinamente. Por supuesto, y es que es un trabajo que tiene que ser constante, porque ahorita, como lo menciona usted, ya trabajar o luchar mujeres por causas de mujeres, pues hasta este momento continúa esta lucha. Así es. Entonces, creo yo que la sororidad, la solidaridad entre nosotras las mujeres es muy importante, sí, y necesaria. Esto es en beneficio también de la familia, porque siempre estamos viendo hacia los otros. Sí. Ganamos todos, ganamos los hombres, ganamos las mujeres. Y bueno, pues indudablemente que el que hoy muchas mujeres nos estén representando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que ya debería decir cambiarse de diputados, senadores en masculino, ¿verdad? Pero hay muchas diputadas, muchas senadoras, las mujeres están en los puestos de decisión. ¿Por qué es importante que las mujeres estén en los puestos de decisión? Porque se tiene una mirada distinta de las necesidades, de lo que hay que atender. Celebramos que tengamos una presidenta por primera ocasión, lo celebramos, con todas las críticas que le hagan. No soy partidista, ¿verdad? No pertenezco afortunadamente a ningún partido, pero sí celebro que haya una mujer y bueno, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, ya es otra cosa. Pero qué bueno que haya esta alternancia, que lo que sea prioritario, pues vaya haciendo todo aquello que es mejor para la humanidad en general y no nada más ejercer el poder por el poder. Así es, y bueno, todo esto tienen en nuestra historia sus bases. El de hacer una actividad concreta para un hecho concreto. Lo estamos viendo en estos movimientos históricos en donde la mujer estuvo participando decidida, estuvo participando con sus recursos, con lo que tenía a su alcance para lograr hacer una lucha junto con los hombres y lograr los resultados que hoy sabemos todos. Pero ayúdenos a comentar dónde se puede encontrar su libro para las personas interesadas. Pues el libro está agotado, es que como se publicó desde 2012, está en la biblioteca de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo lo he mencionado en algún otro programa. ¿Está digital? Está digital, apenas lo vamos a subir a el repositorio de la universidad, que es Río Cascán, para que ahí lo puedan consultar de manera abierta. Está también, bueno, lo voy a subir a una página que tengo particular. No traje ahora como para poner la dirección y no me la sé. Entonces, porque los libros se agotan. Yo trato de que todos los libros circulen. Y también he llevado los textos a la biblioteca Mauricio Magdaleno. Yo espero que ahí estén, porque pues siempre los deja uno con la idea de que van a estar, luego nos dicen, se van a catalogar y después va a estar en circulación. Entonces, este libro se entregó a la biblioteca de la universidad, este libro se entregó a la biblioteca Mauricio Magdaleno, y pues básicamente son las dos bibliotecas más importantes que hay y que tienen libros recientes y que tienen un stock de libros que pertenecen que tienen historia de Zacatecas, sobre todo la Mauricio Magdaleno. Entonces ahí puede estar y yo espero muy pronto que esté ya en internet libre para que pueda haber acceso a él. Sí. Después de la publicación que ya nos mencionaba que fue en el 2012, ¿ha continuado alguna línea de investigación derivada de este trabajo o hasta ahí quedó? Bueno, he hecho algunos trabajos sobre nombres concretos de mujeres, sobre todo de las que participaron en la Revolución Mexicana, como Soledad González, una mujer poco conocida que nació en Villa de Cos, que fue secretaria particular de Francisco Madero, de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles, y que guardó muchísima información, correspondencia, cartas y demás. Y entonces es una mujer poco conocida. Estoy tratando de pues, que le demos más difusión a esta mujer, que fue zacatecana. Y lo que ocurre con las zacatecanas destacadas es que casi todas emigraron a la Ciudad de México y entonces allá hicieron su vida.
También derivado de esto, luego he hecho otros trabajos que tienen que ver, por ejemplo, con Eulalia Guzmán, que es una mujer muy reconocida. Justo esta semana en el Colegio Mexiquense le están haciendo un homenaje y hay un coloquio de 2 días. Yo no voy a asistir porque pues es en México, ¿verdad? Sobre su gran labor. Entonces muchas zacatecanas no son tan conocidas su labor y tenemos pues como que las investigadoras la, digamos, tarea de difundir todo lo que ellas hicieron. Entonces sí, de este libro pues se han derivado otras investigaciones, concretamente de mujeres que tienen pues nombre, apellido, reconocimiento, y de otras que inclusive no lo tienen. Sí, por supuesto, y es que pues la historia se va conformando de esas pequeñas aportaciones que afortunadamente muchas de ellas lograron ubicar en esta investigación. Y ahí está, en su participación, su nombre, su época y todo lo que se encontró respecto a su participación histórica. Y pues le agradecemos mucho que nos la comparta aquí en este programa en Mujeres Transformando a Zacatecas, porque estamos hablando de mujeres que ya transformaron el país, no solo Zacatecas. Sí, ahora tengo un proyecto en el que estoy trabajando sobre la participación política de las mujeres. Estoy recabando la participación de la primera presidenta municipal, las primeras diputadas, las primeras senadoras, y bueno, ahí voy. Ya tengo una larga lista porque entre más nos acercamos a los tiempos actuales, los nombres se van multiplicando. Tengo un proyecto en el que estoy trabajando, así un proyecto global que lo titulé 200 zacatecanas destacadas en la historia. Y cuando lo planteé me dijeron, ¿de dónde vas a agarrar 200 mujeres? Y les digo, no, es que me sobran. Ya tengo las del siglo XVIII, ya tengo las del siglo XIX, que voy agregando porque creí que ya las tenía y me di cuenta que no. Y bueno, pues estoy con las mujeres del siglo XX, que son muchísimas, porque hay muchas mujeres en todos los ámbitos educativos, políticos, culturales, sociales, mujeres destacadas que están haciendo arte, ciencia, en fin, una gama de actividades jóvenes, mujeres jóvenes, que yo creo que deben de pasar a estar en un libro histórico que venga como recabando todas estas historias de mujeres. Sí, formando parte de esta historia. Claro. Así es. Pues se nos va agotando el tiempo, doctora, siempre se nos pasa rapidísimo cuando dialogamos con usted, pero me gustaría que nos compartiera un mensaje final a la audiencia que nos está viendo en este momento. Bueno, pues que les invito a la lectura. La lectura es sumamente importante porque pues, nos nutre de nuevas ideas, pues, nos ayuda a recrear la imaginación, nos informa de todo lo que no conocemos y nos motiva para tener nuevos conocimientos. Entonces mi mensaje es pues, que invito a todo el público para que lean no solamente estos libros, sino cuantos libros nos lleguen a la mano, y a las mujeres pues que sigamos cada quien trabajando en nuestras trincheras con toda la dedicación para que nuestra sociedad sea una mejor sociedad. Sí, por supuesto, y muchas gracias por darnos este último mensaje. Le agradecemos mucho su presencia en este espacio y por compartirnos sobre todo estos conocimientos y este largo trabajo que generosamente nos presenta aquí. Pues a la audiencia en general, a todos los radioescuchas de Radio Zacatecas en el 97.9 de FM, en canal 24.1 y redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión especial. Soy Rocío Ortiz y les agradezco que nos sigan en nuestra próxima emisión los martes a las 12 del mediodía. Esperamos tener aquí su compañía para seguir contribuyendo a este engrandecimiento de las historias de las mujeres, sobre todo en esta ocasión la participación de las mujeres en la independencia y revolución mexicana. Hasta la próxima. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia cuenta. Visibilizando a las mujeres que desde su trinchera transforman a nuestro estado. Mujeres transformando a Zacatecas. Tu historia